Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Aquí os muestro una serie de casos documentados de épocas un poquito más recientes. Michela Murgiana, Sicilia, de 40 años, recuerda en los años 90 ver a entrar a la figura del acabador. En el Valle de Guarentín, como antes os comentaba, en 1940 era bastante habitual ver acabadores, no muchos, insisto, pero llamar a los acabadores para que vinieran a casa. Y aquí mucha gente se puede hacer la pregunta, vamos a ver, años 1940, 1990, a ver, hay medicinas, ¿vale? Por ejemplo, para curar la rabia, la penicilina, sí, pero en las zonas rurales eran de muy difícil acceso, al menos en los años 40. Los años 90 en la zona de Sicilia es un poquito especial, ahora haré un apunte sobre eso. Por ejemplo, don Antonio Lafuente, sacerdote en Barria, él hablaba de casos de acabador, de llamar a estas personas ya en 1932. En Ollón, en el País Vasco, con el caso de José Ruiz Egino, en 1727, siglo XVIII. En Vizcaya se pagan 77 reales al padre Bernardo por curar la rabia, 1787. La rabia no la curó, entre comillas, la terminó, permitidme la expresión, muerto el perro se acabó la rabia, nunca mejor dicho. Y lo que comentaba en el siglo XVIII de Fulgencio Sevilla, en Cartagena. Este oficio, que insisto, mucha gente lo recuerda y lo puede reconocer como una eutanasia. Se diferencia de la eutanasia como tal en que el enfermo no pide ser acabado. Es la familia la que pide por clemencia, por amor a esa persona, o simplemente por una especie de justicia divina, por no querer seguir viendo ese sufrimiento, que el acabador venga. Claro, ahí, y es una de las cosas que estoy investigando, se dan muchas circunstancias como que quieras quedarte, por ejemplo, con el caso de Hidalgo Sancho en 1738 en Murcia capital, que llama a un acabador para que su padre se muera pronto, para quedarse con la herencia del padre. Como todo, en este sentido y en este tipo de casos, somos humanos y el ser humano tiende en muchas ocasiones a desvirtuar lo que es el oficio. También, como antes os comentaba, la propia Inquisición usaba a los acabadores para darle una muerte indolora a algunos reos que se lo merecían. Y en definitiva, y para, digamos, haceros un resumen con unas ideas muy claras, al acabador solo se le llamaba bajo última instancia. El acabador era una persona en la que se incluían actitudes y aptitudes relacionadas con la divinidad. El rito de la acabación está rodeado de un folclore y de una tradición que nos conecta incluso con época clásica, por ejemplo, por lo de llamar a la familia los dioses manes del hogar. Y sobre todo, los acabadores siguen entre nosotros a día de hoy. En el entorno de Sicilia, que antes os comentaba, en los años 90, era muy habitual que cuando una persona ya no daba más de sí el cuerpo, cuando esa persona estaba defenestrada por la medicina, se intentaba sanar, pero si no se conseguía, llegaba una persona, en este caso sí eran mujeres todavía, las que acababan con la vida del agonizante. Y en este caso sí que podíamos meterlo dentro de la eutanasia, si estaba consciente como para ello, era la misma persona enferma la que solicitaba que viniese a casa la acabadora. Y bueno, y con esto, y
pues me pongo en vuestras manos por si tenéis alguna duda o alguna cosita que queráis que incida un poquito más a profundidad. Os agradezco encarecidamente que hayáis venido esta tarde para compartir este oficio tan interesante y tan desconocido conmigo y con toda la sociedad española de antropología. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué marcas tenían en el cuerpo? ¿Las marcas del cuerpo? Sí. Las marcas del cuerpo podían ser llagas, lunares. Los lunares tenían que ser en forma de cruz, en forma de clavo y sobre todo en el paladar. El paladar había personas, el caso de Juana la tenía. Yo a Juana la conocí, no llegué a conocerla, pero toda la historia la conozco por su bisnieta y me enseñó fotos de ella con el paladar con la cruz, vamos, con la llaga de la cruz. Esas eran las marcas. Tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de fallos había en el momento del mazazo? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje de fallos había en el momento de asaltar por la mazazo? Muchos, muchísimos. Muchísimos. De ahí que cuando entrabas en el cuerpo de acabadores, por entenderme la ironía, te incidían mucho, te enseñaban mucho en ser expertos, conocedores del cuerpo humano para conocer los puntos vitales. Esto es como cuando en la Inquisición tenían que cortarte la cabeza. O ya no en la Inquisición, sino cuando te condenaban a muerte, pagabas al verdugo que por favor corta lo más rápido posible. Más o menos, sobre todo si el acabador era joven, entre comillas, no tenía experiencia, era una carnicería. Podía destrozarle la cabeza literalmente a base de machacarle con el martillo. Eran los casos, más o menos, podía ser con experiencia aproximadamente un 60-40. Por aquí, sí. Santi, quería agradecerte la exposición, me ha encantado, me ha ilustrado mucho, porque el año pasado me leí un libro, no sé si lo conocéis, se llama Semper Dolens, que es la historia de la muerte voluntaria en el mundo occidental. Y Ramón Andrés habla de que la muerte voluntaria nunca había sido tan denostada hasta San Agustín. Es el primero que empieza, y a pesar de eso la Iglesia y algunos pensadores católicos defendían la muerte voluntaria si era por compasión. Correcto. Incluso Tomás Moro en Utopía hablaba de que estas personas que debían de consolar al paciente agonizante debían ser incluso los sacerdotes. De hecho, una de las primeras imágenes que os he puesto son las de Barria, de 3 sacerdotes que eran los que estaban en esos momentos, estamos hablando del año 33, junto con el acabador. No tanto para darle la extrema unción, que me imagino que sí, que también iría por ahí, sino precisamente por el consuelo que estás hablando. El acabador se basa también en la compasión y en una muerte indolora. Sobre todo eso, insisto, de ahí insisto muchísimo, el brebaje que le preparaban, que en realidad lo que intentaban era que la persona no fuese consciente en ningún momento de lo que le estaban a punto de hacer, claro. Por aquí. Sí, sí. Vale, en el caso de Sicilia, Sí. de la Murcia, al ser tan reciente, de 1990, no se estaba incurriendo en ningún delito. Y en 1940 también. Y en el siglo XIX también. Y en el siglo XVIII, y en el siglo XVII, y en el siglo XVI. A lo mejor no lo he comentado, pero eran oficios ilegales, no reconocidos y malditos. De ahí que los acabadores siempre fuesen a cara cubierta y no se les conociese su verdadera identidad, salvo en cosas muy concretas como Dorotea, que la descubren en Almería, porque algún vecino se chiva, que era también bastante habitual. Nadie sabía a qué se dedicaba el acabador. A Fulgencio Sevilla no, entre comillas, sin entenderme, no lo pillaron en la vida. Fulgencio Sevilla acabó sus días siendo acabador y nadie se enteró. Las propias familias lo mantenían. Incluso yo
creo que ni la propia familia ni sabía que eran acabadores. Aquí en el centro es que no veo. Sí, sí. No, yo tenía dos cuestiones. Una, esta, o sea, si no eran personas que se conociera su oficio, ¿cómo podían, quién conocía? O sea, si una familia quería contactar con él, ¿cómo lo hacía? ¿A través de quién era que tenía que? Pues o bien a través de la propia iglesia, porque aunque la iglesia no hablaba de ellos, pero sí te ponía en contacto con ellos, o en todos los pueblos, en todas las ciudades, se sabía cuando el acabador estaba o en la ciudad o estaba a punto de llegar. Nadie lo sabía, pero todo el mundo lo conocía. Era vox populi. Y otra cosa es, la persona que estaba en las últimas, ¿era consciente de que habían llamado al acabador? No tenía por qué. Normalmente no, salvo, insisto, los casos últimos de la década de los 90. En los años 40 salta la noticia, por decirlo de alguna manera, precisamente por la alta mortalidad infantil de la zona. Y no sale en los años 40. Nos vamos a un estudio de los años 80 largos. Mari, ¿iba a preguntar? Sí, yo pregunto una cosa. Entonces, ¿eran como medios también porque tenían que estar Sí. en contacto con el más allá? Es una figura apasionante, es una figura que recoge cientos de tradiciones en sí misma. Estaban ya no solo medios, eran medios porque contaban con el otro lado, pseudo sacerdotes, porque en realidad el rito es muy parecido a una especie de liturgia. Estaban en contacto directo con la Trinidad, con la Virgen María. O sea, es una figura en sí misma que agarra muchísimas aristas y que ya os digo, espero que en breve tiempo pueda traeros muchísimas más novedades. No sé si has podido hacer algún estudio comparativo con otras culturas, con el budismo, desde el punto de vista de la figura en lo sagrado, no tanto en lo material, jurídico y tal, porque a mí me vienen a la cabeza algunas cuestiones que son parecidas, otras evidentemente son muy distintas. A ver, yo ahí no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero yo ahí voy muy de la línea de Marvin Harris, es decir, todo el mundo, todo ser humano va a responder a las mismas, de la misma manera o de forma muy similar en un entorno con características similares. ¿Cuál es el entorno? La muerte. La muerte es muy especial, ¿eh? O sea, estás viendo a una persona que tú quieres sufrir muchísimo. Pues en todas las culturas, seguro, vamos a encontrar figuras muy similares al acabador, con matices, que se van a encargar de darle esa buena muerte, esa muerte indolora a esa persona que está agonizando y que no es justo que esté agonizando. No sé si te he respondido a... Sí. ¿Detrás? La voluntad de la persona agonizante era tenida en cuenta, es decir, si entraba el acabador y se daba cuenta que era el acabador, podía denegar decir que no quería sus servicios, decirlo así. A ver, tenía voz pero no tenía voto. O sea, podía decir que no, pero el acabador ya cuando estaba entrando por la puerta no hay vuelta detrás. Aún así, el acabador en esos momentos intentaba curar a esa persona. Bien si él mismo o bien si había algún sanador, pues el sanador intentaba por última vez intentar curar a esa persona. La segunda pregunta es, ¿ya no existen acabadores? Por lo menos reconocidos, no, bueno, es que nunca han sido reconocidos. Actualmente, ¿Puede haber en algunos sitios remotos? en sitios alejados de las urbes y de los focos, sí, todavía sí. En Sicilia todavía siguen existiendo. Y en la zona del arco mediterráneo, en algún pueblecito alejado, cuando digo alejado estamos hablando de lugares a lo mejor de 1000 habitantes o cosas así, la figura de la buena muerte todavía existe. No la figura del acabador, pero la buena muerte todavía existe. Una duda. ¿El médico que certificaba la muerte nació a la vista gorda, entiendo? Totalmente.
Y bueno, y la Inquisición también. Pues, pensemos lo siguiente. ¿Y en el siglo XX también, por ejemplo, en España también hacían? En el siglo XX es que a lo mejor ni siquiera se enteraban que el acabador había pasado por esa casa. Pero el médico tendría que firmar la causa de la muerte, ¿no? Eso es bastante reciente. Sí, pero vamos, yo sé de médicos en los años 20, por ejemplo, que las causas de la muerte o la certificación forense era simplemente pues o causas no conocidas o no reconocidas o simple y llanamente pues si estás en mitad de una epidemia de fiebre amarilla, pues fiebre amarilla. Es cierto que en el siglo XX, como os he dicho antes, con Juana la Macha, la manera de acabar con esa persona no era tan, entenderme bien, tan bestia como en el siglo XIX o en el siglo XVIII. La maza no aparecía por ningún lado. El niño muerto, pues, por dolores de costado, por el típico dolor misericorde, cosas así. ¿Hay en algún museo alguna maza? Creo que en Sicilia. La verdad, aquí en España no he visto yo todavía ninguna, de momento. No, porque igual que hay los museos de la Inquisición, que hay muchas de las instrumentos de tortura que se había en la Inquisición. En Toledo no, ya te digo que en Toledo, de hecho lo he estado buscando a conciencia y no. Y yo pienso lo mismo que tú, porque yo para hacer este tipo de conferencias, digo, lo ideal sería traer unas reproducciones, ¿no? Pues lo he intentado y no las encuentro por ningún lado. Ni siquiera mandando las especificaciones para hacértelas, bueno, sí, me la pueden hacer, pero a un precio desorbitado. Eso quiere decir que no está tan sencillo llegar a localizar esa maza. Porque sería en materiales de madera, a ser posible de ciprés. ¿Sabéis por qué? Por el ritual de la muerte. Porque es el árbol de la muerte, sí. A ser posible ciprés o pino, pero vamos, mejor ciprés. Está más en contacto directo con el inframundo. ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? Quería preguntarte, dices que también son mediadores y tal. ¿En la forma que tienen de hacer esa mediación es a través de algún tipo de trance, psicotrópico, clarividencia o...? Posiblemente, lo que yo he llegado a documentar son simplemente rezos, pero muy posiblemente esos rezos fuesen acompañados de algún psicotrópico. Lo mismo que estaba preparando para la persona que iba a matar, pues muy posiblemente para él o ella entrar en trance y llamar al más allá, consumiese alguno. Sí, yo también tengo dos preguntas. Entiendo que estas personas cobraban por su trabajo. No. ¿O lo hacían de forma altruista? Lo hacían de forma altruista. Es como el que la tradición de quitar el mal de ojo, que la haces por si le tienes, entre comillas, esa creencia y ese don, pues lo haces porque quieres ayudar. O sea, eso es otra cosa muy diferente que la familia te pagase a ti. ¿Vale? Ahí pues habría algunos que aceptarían ese regalo y otros no. El valor de la compasión sería en ese caso relacionado con lo que dices. Totalmente. Eran personas muy especiales, la verdad. Yo tenía una segunda pregunta, Dime. Más que nada una curiosidad. De cara a la familia, para no tener problemas con las autoridades religiosas, el cura del pueblo, por ejemplo, o el alcalde, quien sea, ¿de qué manera podrían justificar que había sido un acabador el que había acabado con la vida del anciano o del niño, y no ellos mismos que le habían pegado un hachazo y a correr? Porque, intentar empatizar con la época. Vuelvo a repetirlo. Nadie conocía a los acabadores, pero todo el mundo sabía de ellos. Es decir, nadie te iba a decir, esa persona es acabador, pero si lo necesitabas de verdad, las puertas se te iban a abrir y lo ibas a localizar.
no hacía falta justificar ante la Iglesia o ante las autoridades, porque el acabador nunca ha estado en esa casa. Y literalmente, cuando el sacerdote venía a dar la extrema unción y a proceder para el entierro, al velatorio, ya se sabía todo. O sea, el mismo sacerdote de la ciudad de Lorca del siglo XVII sabía perfectamente que ahí había estado un acabador, pero desde la propia iglesia hasta el alguacil nadie iba en contra de esa persona. No sé si me estoy explicando. Que no hacía falta justificar nada, respondiendo a la pregunta, porque la coordinación, la cohesión social con esa figura era tan grande que entre todos ellos, para que me entendáis, se tapaban. Yo tengo una duda. Como tenemos un médico aquí, nos lo puede decir. Yo pienso que el certificado de defunción es relativamente muy... de hace muy pocos años, pero que es relativamente en el siglo XVIII, en el XVII no existía el certificado médico de defunción. No existía yo creo que hasta finales del XIX. Hombre, en lo que son las partidas de defunción de las iglesias ponen las causas. A lo mejor eso podríamos considerarlo como certificado de defunción, pero vamos, si tenemos un médico, mucho mejor que responda él. Sí que es cierto que estamos mirando con mentalidad de ahora, donde el médico certifica la muerte y dice si hay indicios de muerte violenta. Eso antes no. De hecho, yo hice un estudio cuando era estudiante sobre causas de muerte en los años 40 en mi pueblo, en Archena, comparándolos con... Y entonces, el único registro era el registro de la parroquia. La parroquia, claro. Y entonces, las causas de muerte eran muy folclóricas, ¿no? Entonces, y eran muy descriptivas. Por lo tanto, yo creo que la obligación de hacer el certificado de defunción, conforme lo conocemos ahora, es relativamente reciente. De hecho, el certificado de defunción actual me refiero de los 50 últimos años, o 60, y corrígeme si me equivoco, por favor, viene por los casos de catalepsia que había a principios de finales, de toda la vida de Dios, solo que en el siglo XX ya se dieron cuenta de que enterraban a gente viva. ¿Vale? De hecho, Juana la Macha, una de sus anécdotas es que se despertó en el velatorio. Muchísimos, y eso sí que os lo puedo asegurar, muchísimos ataúdes del cementerio de los Remedios, que antes Mercedes os mencionaba, han aparecido rascados, pero hasta con las uñas clavadas en el interior. De ahí que, a partir de ahí sí que ya no sé el año, pero me imagino que sería después de la Guerra Civil, un poquito más adelante, si tuviese que hacer un electrocardiograma a los cadáveres para ver si hay o no algún resto de actividad cerebral, que es ahí cuando después el médico forense certifica efectivamente de que ya no hay restos vitales. ¿Me equivoco mucho? No, por ahí va la cosa. Gracias. Sobre todo el certificado para determinar si hay indicios de muerte violenta, eso es lo fundamental. Eso es de ahora. Y las autopsias con fines clínicos y con sospecha también son bastante recientes. Mi padre era realmente dominaba lo que es la gente, ¿no? En papel. ¿Cómo? Sí, que tenía una buena nivel, estaba muy bien trabajando en la universidad, en el quinto año de la universidad. Bueno, entonces lo que él me dijo que había muchos casos muy sorprendentes que no terminaban de explicarlos bien. Que no se sabe si se han matado, ahora mismo todavía algunos casos. ¿Qué ha pasado? Y eso estaba muy preocupado por ese tema, ¿no? Que siempre lo que hay en los pueblos, el secretario del ayuntamiento era una figura muy importante porque era el que les
querían las dudas que tenían, pues iban a regresar al tratamiento para decirle, oiga, es verdad que esto es así, y eso él ha llevado a este tema. Bueno, pues todo lo que quería decir es, siempre me ha dicho que han descubierto en varios de los sitios donde él estuvo, de secretario de ayuntamiento, que creían que se habían muerto, estaban ya para llevarlo a tal, y dio muestras de mentalidad y tuvieron que sacar de allí y no se murió, ese día, ¿no? Todos terminamos igual esto, pero vamos, que no ese día ni en esa ceremonia. Sí, hay muchísimos casos y bueno, en estos casos la suerte es que despiertan antes de que entierren al cadáver, a la persona todavía viva. Cuando se produce lo contrario, cuando no despiertan hasta días después, es complicado. Las famosas campanas en los nichos, en los entierros, salen también por eso. Y fijaros si esto es interesante también, lo que pasa es que nos vamos un poquito del tema. En el caso de la Casa de Misericordia, con esos niños que os decía, como era un terreno sacramental, había formado parte de un convento, ahí tenían un pequeñito camposanto de niños. Y al morir, entre comillas, por las causas que os comentaba antes, de ese mejunje que les preparaba Juana, se daban las circunstancias de que algunos pequeños no estaban muertos, sino que habían entrado en una especie de coma diabético del que habían podido despertar. Y despertaban en mitad de la noche o en mitad del día. Y hay crónicas en la ciudad de Cartagena que hablan, por ejemplo, la de Ginés Fernández García, que hablan de, pues que estoy situando en 1918-25, al pasar por la Casa de Misericordia de noche, se escuchaban a niños gritar. Esos gritos de los niños salían precisamente de los campos santos de estos pequeños que habían despertado en mitad de la noche y por suerte no los enterraban, porque eran niños, no los enterraban en un ataúd, sino simplemente le echaban un poquito de tierra encima. Quiero decir que los casos de catalesia, por el tema que estamos hablando de los certificados forenses, los tenemos muy arraigados y de mucho tipo, de una tipología inmensa a lo largo de nuestra historia. ¿Cuánto de fácil o difícil sería ahora mismo documentar desde el punto de vista de la historia oral este oficio en los últimos 60 o 70 años? A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis aquí más de 60 años? Pues te acabo de responder. Hasta 60 años sería relativamente fácil preguntaros si recordáis alguna figura parecida a esta en casa. A partir de 60, 70 ya las cosas se nos van yendo un poquito más complicadas. Si tenemos la suerte de que en las familias hasta la tercera generación se ha podido atesorar ese tipo de conocimiento, porque el abuelo se lo contaba a los nietos y cosas así, con suerte a lo mejor sí se podría documentar. De aquí, y te estoy hablando muy de 2023 para atrás, si esta pregunta me la haces en el año 2040, te digo que imposible. La respuesta a ese imposible es que cada vez las familias transmiten menos esos conocimientos, esas tradiciones entre no padres e hijos, sino de abuelos a nietos y de padres a hijos, por supuesto. Estamos en ese sentido en una sociedad un poco compleja. ¿Sería posible? Sería posible. ¿Estudio ahora mismo, Sería posible. Sería posible. Habría que empezar por los pueblos de menos de 1000 habitantes, por ejemplo, y ir tirando del hilo a las familias más longevas. Sería posible. El trabajo sería inmenso, pero sería posible. Santi, perdona sobre esto. Curiosamente, yo soy de Molinos Marzagones, de donde era Juana March. Y yo tengo un vínculo muy fuerte con todos los mayores de mi pueblo y ya he hablado de 1000 millones de cosas con ellos y aprendo mucho de ellos. Y nunca me habían hablado de Juana March. Jamás. Y puedo contar millones de historias de todos los mayores de mi pueblo. Soy la canija que siempre ha estado rodeada de todos ellos. Pero... Bueno, no, ahí no tengo la puesta la fecha. Juana comienza
a ver, Juana, por ejemplo, para que la sitúes en la familia, es la mujer de uno de los mayorales del torero Gavira. Por ahí la puedes sacar. Y en uno de mis libros tienes un capítulo dedicado a ella. Antonio. Ay, perdón. Es que os aseguro que no veo nada. O sea, no, es que la orden tercera en la granja, en el pueblo de la granja, cuando Felipe V acababa de llegar, hubo una epidemia y se moría tantísima gente que los enterraban vivos. Y la orden tercera pidió por favor a Felipe V que les dejara en su iglesia, está ahí, está al lado del ayuntamiento si vais. Hicieron el primer sanatorio de España. Y entonces estaban 24 horas. Ellos tenían en la parte de arriba el hospital y cuando se morían los bajaban abajo 24 horas. Y fue el primer sanatorio y a partir de ahí se hicieron los sanatorios. Claro, de hecho antes, de ahí salen luego los famosos pabellones de autopsia de muchas ciudades. El siguiente, Antonio. No sé si has estudiado esto en más zonas, aparte del Mediterráneo, en Portugal. No he tenido una novela, esa de Quirós, En el crimen del padre Amaro, una novela excelente para que quiera verla. Creo que es del siglo XIX, habla de una figura, de una mujer vieja, que la llamaba tejedora de ángeles. Y era una que mataba niños y los convertía en ángeles, pero era una cavadora. Sí, pues vamos, por lo que estás comentando, como anillo al dedo. Totalmente. ¿Cómo se llama el libro, Antonio? El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro. Han hecho una película sobre Sí. Pero no sobre la cavadora. Ya, sobre el padre Amaro, sí. ¿El crimen del padre Amaro? ¿El crimen del padre? El crimen del padre Amaro. Amaro. Yo creo que... Sí, yo creo que ha salido hace poquito en alguna plataforma, me ha parecido verla. Pero la película no la conozco, la novela sí que vale la pena verla. Pero habla de pasada de esta cavadora. Muy interesante. Yo le voy a pedir que por favor cuando saques el libro que lo hagas otra vez. Por supuesto. Que lo agradezco. Muchísimas gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.